Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Plaga de agresión. Era una tarde agradable y cálida cuando mi primogénito me lanzó una pregunta inesperada. Estábamos sentados en el porche bajo el cielo negro cuando alzó sus 4 pedúnculos oculares y preguntó: «Papá, ¿qué es la ira?». Una oleada instintiva de miedo me recorrió, pero logré controlarla, creo, salvo por un leve temblor en mis pedúnculos oculares secundarios que esperaba que no me delatara. Es importante mostrarles a los pequeños que los adultos tenemos el control, o eso es lo que mi segunda y tercera compañera de grupo femenino no dejan de decirme. ¿Dónde escuchaste esa palabra, hijo? De Curras, en la escuela. Ella dice que su papá dice que antes había pequeños puntos de luz en el cielo hasta que llegó la ira. Suspiré, expulsando unas cuantas burbujas de mucosidad por mi orificio respiratorio. Curras, creo, era la pequeña moteada con la que Laszlo se había hecho amigo recientemente. Esa tenía un grupo parental inusualmente grande, de 18 padres. Algunas personas no tienen modestia ni sentido de la tradición. Mi grupo es de 8 y así debe ser. Y dijera lo que dijera cualquiera, yo no estaba celoso del tamaño de grupo de apareamiento de nadie. Tendría que tomar nota para averiguar cuál de sus 9 padres le contó esa historia tan irresponsable y tener una charla con él. Estos niños apenas tenían 9 ciclos de edad. No estaban listos para aprender estas cosas. Tuve un leve debate interno conmigo mismo, pero sabía que el daño ya estaba hecho. Laszlo, mi primogénito, ya había escuchado de la ira. Si no escuchaba esta historia completa de mí ahora, solo oiría medias verdades más adelante, de algún otro lado, hasta que estuviera tan asustado que no pudiera dormir. Como historiador, yo estaba en una posición única para controlar cómo se exponía mi hijo a esta información, y sabiendo lo que sé, algunos de los conceptos involucrados son realmente difíciles de asimilar para el centro neural joven. Probablemente podría hacerlo mucho mejor incluso que los maestros de la escuela, aunque se lo enseñara un par de ciclos antes de la edad habitual. Solo esperaba que mis compañeros de grupo estuvieran de acuerdo. Teníamos programado un frenesí de apareamiento para mañana, y realmente no quería cancelarlo por una disputa estúpida. Especialmente Kudra, mi compañero masculino más joven, el tercero, es tan temperamental como dulce, y podría objetar que expusiera a nuestro hijo a temas tan adultos. Si cancelaba por esto me molestaría mucho. Estaba inmensamente estresado por el proyecto de catalogación en la biblioteca. Necesitaba ese frenesí. Pero mi hijo es más importante, y sinceramente creía que estaría mejor escuchando estas cosas inquietantes directamente de mí en este punto. Bueno, ni modo. De acuerdo, Laszlo, vamos a dar un paseo. Pero, papá, ¿y si llueve? No pasa nada, tengo un amigo en ingeniería de hábitats. Siempre me avisa con anticipación los días de lluvia. Hoy no va a llover. Ayudé a mi hijo a levantarse y dimos un paseo tranquilo entre los árboles y arbustos. Nuestra unidad habitacional estaba ubicada en las afueras del domo de habitación, donde la vegetación es particularmente densa. El aroma de las flores en floración era especialmente fuerte y agradable. Lástima que el ambiente tuviera que arruinarse esta noche. El tiempo se estiró mientras caminábamos en silencio y la oscuridad. Conforme nos adentrábamos en las afueras, las luces del asentamiento central se volvían orbes tenues entre los árboles, apenas iluminando el camino. Hijo, sabes que sentimos distintas emociones, como alegría, tristeza, miedo, satisfacción. Laszlo hizo un gesto afirmativo. Sonreí, moviendo mis aletas de radiación. Existen otras emociones además de las que conoces.
emociones que los paulerianos no podemos experimentar en absoluto. Nuestros centros neurales simplemente no están cableados de la forma correcta para siquiera comprenderlas, mucho menos sentirlas. Oh, ya sé, como los Nosteni. Antes de aparearse se golpean los cuernos entre sí porque sienten alguna emoción que nosotros no podemos sentir. ¿De dónde está sacando todo esto? ¿Otra vez esa Curras con sus historias? Es de mala educación hablar abiertamente del apareamiento, especialmente para alguien tan joven como tú. Sí, lo siento, perdón, papá. Está bien, solo mantén ese órgano vocal bajo control, ¿eh? En fin, ¿dónde iba? Emociones. Bueno, el ejemplo de los Nosteni no es malo. Ellos tienen un instinto que los lleva a empujarse cuando algunas de sus posesiones se ven amenazadas. Además de en otros casos, es como un juego. Quien empuja más fuerte gana y se queda con... bueno, ya sabes. Sí. En fin, nosotros, los paulerianos, no tenemos un instinto equivalente, pero hay otras especies allá afuera con instintos y emociones aún más extraños. Y una de esas emociones es lo que los científicos llaman cólera, o de forma más casual, ira. Podía notar que tenía toda su atención. Mis pedúnculos principales eran casi inútiles, ya que estábamos tan lejos de las luces del asentamiento, pero los secundarios detectaban el calor en el rostro de Laszlo. Entonces, ¿la ira es una emoción alienígena? ¿Pero qué tiene que ver con las luces en el cielo? ¿Ves algo con tus pedúnculos principales ahora, hijo? No, papá. He estado guiándome con mis pedúnculos térmicos durante los últimos microciclos. Bien, mira hacia arriba entonces. Tus pedúnculos principales deberían estar lo suficientemente adaptados a la oscuridad como para ver la mancha. Ambos miramos hacia arriba, y tras unos momentos más de ajuste pude ver la mancha. La luz circular era tenue. Curiosamente parecía una nube, extendiéndose por todo el cielo. Era más densa en el centro, con brazos que se alejaban en espirales, como alguna criatura marina exótica. ¡La veo! Bien, es difícil que se alinee con el cielo de nuestro domo, y aún es más difícil encontrar un lugar lo suficientemente oscuro para verla con claridad. Hoy tuvimos suerte. ¿Tiene que ver algo con la ira? No estás muy listo hoy, ¿eh? No directamente, pero ya llegaremos ahí. Mira de dónde venimos. Escuché el leve crujido de sus pedúnculos oculares moviéndose, y luego volviendo a mirar hacia arriba. ¡Oye! ¡Ya no puedo verla! No pasa nada. Tus ojos solo perdieron la visión nocturna porque miraste las luces del asentamiento. Dale un microciclo para que se ajusten de nuevo. Lo más importante es, ¿viste qué tan débiles eran las luces del asentamiento? Sí, apenas pude verlas desde aquí. Exacto. Esa mancha es igual. Estamos muy lejos de ella. Inimaginablemente lejos. Pero cuanto más te acercas, más brillante parece. ¡Ah! ¡Eureka! ¡Luces en el cielo! ¡Como dijo Curras! Sí, originalmente todos nuestros ancestros vivían dentro de la mancha, entre bolas de luz y calor que llamamos estrellas. Te enseñaré los detalles otro día, porque ahora queremos hablar de la ira y las emociones alienígenas. Basta decir que los paulerianos, los Nosteni y todas las demás especies de la Gran Amistad provenieron originalmente de ahí. ¡Wow! Sí, da que pensar, ¿no? Pero, ¿por qué ya no vivimos ahí? Ahí es donde entra la ira. Verás, los historiadores clasificamos a todas las especies alienígenas en 3 categorías según su capacidad para experimentar la ira y otras emociones de su tipo, como el odio. Las razas A1 son la gran mayoría. Nosotros también somos una raza A1, incapaces de comprender la ira. ¿Hasta ahí vamos bien? Claro, papá. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la mancha? Ya voy, ten paciencia.
Las razas A2 son raras. Los Nosteni y los Árcabas son las únicas dos en la amistad, comparadas con las casi 100 razas A1. Ellos pueden sentir algunas emociones cercanas a la ira, pero mucho más débiles. Empujar sus cuernos entre sí es un ejemplo de eso. Y luego están las razas A3, las que sienten la ira por completo. Papá, no entiendo. ¿Qué es la ira para empezar? ¿Por qué esa emoción es tan importante? ¿Por qué clasificar a los alienígenas según si se pueden experimentarla o no? ¿Y por qué empujar los cuernos es una forma débil de la ira? No lo entiendo. Perdón. Tienes razón, me estoy adelantando. Esto iba a ser una de las partes más difíciles. La ira es una emoción increíblemente alienígena que conduce a comportamientos increíblemente irracionales. Tras años de estudio, podía entenderla un poco, tanto como cualquiera puede comprender algo que jamás podrá experimentar, pero explicarla de forma concisa y clara iba a ser todo un reto. De acuerdo, imagina que, de verdad, quieres una computadora nueva y brillante para la escuela, una con un gran poder de procesamiento y adornos bonitos. Sí quiero una. ¿Puedo tener una? Lo hablaremos con tus otros padres cuando regresemos. En fin, ese no es el punto. Imagina que la llevas a la escuela. Sin decir nada, Curra se acerca, la toma, y se va con ella y nunca la vuelves a ver. ¿Qué? Pero eso sería escandalosamente descortés. ¿Por qué haría eso? Nunca lo haría. Pero imagina que lo hace de todos modos por alguna razón desconocida. ¿Cómo te sentirías? Triste, claro. Tal vez un poco preocupado por el estado mental de Curras. ¿Y a qué te llevaría esa tristeza? Yo supongo que iría a hablar con ella, preguntarle por qué lo hizo, porque seguro tenía una razón. ¿Y si se niega a decírtelo? ¿Cómo te sentirías entonces y qué harías? Me sentiría aún más triste, obviamente. Le pediría la computadora de vuelta. ¿Y si se niega? ¿Si ella qué? Yo no sé. Estaría increíblemente triste. Creo que iría contigo a pedirte otra computadora. ¿Eso es todo? Pues sí. Si no me la quiere devolver ni decirme por qué, ¿qué puedo hacer? Necesito una computadora, obviamente. Claro, pero ¿seguiría siendo su amigo? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver nuestra amistad con eso? Es nuestro ejemplo hipotético. Ella se llevó tu computadora. Sí, pero ¿qué resolvería dejar de ser su amigo? Sería aún menos probable que me explicara algo si no fuera mi amiga. Y eso no evitaría que vuelva a llevarse mi computadora en el futuro, ¿verdad? Y entonces perdería los otros beneficios de la amistad para nada. No hay razón para hacerlo. Exacto. Excepto que, si fueras capaz de experimentar la ira, ese no sería el razonamiento que tendrías. Mantuve un ojo secundario sobre el niño mientras hablaba, y pude ver la confusión que le causaron mis últimas palabras. Para nosotros, los paulerianos, un enfoque radicalmente distinto para resolver los problemas es casi inimaginable. Pero yo sabía bien que pensar en nuestra única visión era lo único que nos guiaba. Ojalá no lo supiera, pero lo sabía. Bueno, supongo que no hay forma de evitarlo. Es hora de explicarte exactamente qué es la ira. O al menos intentarlo. De acuerdo, ahí vamos. ¿Recuerdas hace un ciclo, cuando un pauleriano cayó en un contenedor agrícola y se asfixió antes de que pudieran rescatarlo? Sí, trato de no pensar en esas cosas, papá. Los accidentes son horribles. Tienes toda la razón, pero lo que es aún más horrible son los accidentes intencionales. Eso no tiene sentido. Un accidente no puede ser intencional. Está en la definición de la palabra. Mi hijo era inteligente para su edad, eso era seguro. Pero esa misma inteligencia estaba jugando en su contra ahora.
No se puede usar la inteligencia para entender un concepto no inteligente. ¿Y si el accidente no fuera causado por descuido o torpeza como ocurrió en realidad, sino porque otra criatura lo empujó al contenedor? Una criatura sapiente, hipotéticamente hablando, claro. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? Por supuesto que un pauleriano nunca lo haría, ni tampoco ninguna especie de nuestra unión, pero piénsalo con mucho cuidado porque este tipo de razonamiento es muy ajeno a nosotros. Técnicamente, un pauleriano puede beneficiarse de que otro pauleriano muera. Si, volviendo a nuestro ejemplo anterior, Curras muriera después de llevarse tu computadora, podrías revisar sus pertenencias y recuperarla, y ella no estaría ahí para esconderla, huir o convencerte de no hacerlo. Largos microciclos pasaron mientras las aletas de mi hijo se arrugaban en profunda reflexión. Yo, por mi parte, pensaba sobre todo en la muerte de su inocencia. ¿Qué estaba haciendo aquí? Hablándole a mi hijo de la muerte de sus amigos, de monstruos acechando dentro de la mancha. Solo alrededor de 1 de cada 10 paulerianos tenían la flexibilidad mental para comprender realmente qué era la agresión, la ira, el asesinato, incluso después de varios ciclos de estudio y explicaciones rigurosas. Esperaba que mi hijo fuera 1 de los 9 de cada 10. No necesitaba saberlo. Aunque yo fuera quien le estaba enseñando todo esto, estaría mejor viviendo en una vida feliz en la ignorancia. Incluso si eso afectaba negativamente sus probabilidades de supervivencia, en caso de que alguna vez se encontrara con una especie A3, los dioses no lo permitan. En cierto sentido estaba asesinando su inocencia, empeorando su salud mental por el beneficio técnico de mantener a salvo a mi propia descendencia. ¿Era esto tan diferente de los horrores que le estaba enseñando a Laszlo? Tal vez los paulerianos no éramos tan distintos a las razas A3 como nos gusta creer. Ya sé. Laszlo me sacó de mis pensamientos sombríos. Como esas especies de depredadores que consumen a otros para alimentarse, ¿no? Aprendimos sobre ellos el otro día en clase de biología, aunque no puedo imaginar a alguien consciente queriendo hacer eso. Lo suficientemente cerca, hijo. No del todo, pero cerca. Crear un accidente intencional también puede ser resultado de la ira. La ira sería una emoción que te impulsa a querer causar daño intencional a otro ser, atacándolo como lo haría un depredador, pero no por hambre, no. Atacan sin ninguna buena razón. Simplemente esta emoción alienígena los impulsa a hacerlo. Se está volviendo demasiado complicado. Creo que no lo entiendo. Oh, se vuelve aún más complicado. Algunas razas A3 pueden aprender a organizar accidentes a escalas enormes. ¿Recuerdas haber visto a alguno de nuestros amigos, los Lippic? Estaban caminando por nuestro domo habitacional. Son buenos ingenieros. Bueno, si te fijas, algunos de ellos tenían 3 apéndices superiores en lugar de 2. Esto se debe a que, al inicio de la historia de su especie, una enorme planta de energía orbital explotó como resultado de un error de ingeniería, irradiando la mayor parte de su mundo natal. El planeta es como un hábitat gigantesco. Te lo explicaré después. En fin, causó horribles mutaciones genéticas. A pesar de los mejores esfuerzos de los ingenieros genéticos, algunas de estas mutaciones persisten en su acervo genético incluso hoy. Accidentes de esta magnitud también pueden organizarse de forma intencional. Las plantas de energía pueden hacerse explotar a propósito. Los meteoros pueden desviarse intencionalmente para impactar planetas. Todo tipo de horrores, hijo. Es mejor no pensar demasiado en ello, en verdad. Está bien. Me perdí hace un rato, pero no puedo pensar en eso, aunque quisiera. No esperaba que esto de la ira fuera tan complicado, pero creo que puedo entenderlo un poco si imagino a todas estas razas A3 como depredadores que pueden pensar y construir cosas. Está bien, podemos llamar depredadores a las razas A3 si esto te facilita comprenderlo. Pero, ¿por qué ya no estamos en la Mancha? ¿Es por culpa de los depredadores? Deben ser muy raros.
Si las especies A1 son las más comunes y las A2 son mucho más raras, entonces... Eres un niño muy listo, Laszlo, pero no es del todo cierto. En realidad, las razas A3 son las más comunes por un margen enorme. La selección natural favorece inmensamente a la ira y el odio. Casi todas las especies sapientes del universo son A3. Nuestro grupo, la Gran Amistad, con sus razas A1 y A2, es una minoría diminuta. Para mi consternación, los pedúnculos oculares de mi hijo se encogieron de terror. Oh, no te preocupes, hijo. El universo no está lleno de especies A3 esperando comerte. Todas ellas invariablemente se destruyen entre sí, o bien vuelcan sus energías hacia adentro y nunca alcanzan las estrellas, ya que sus emociones alienígenas las impulsan a causar estragos en sus propios mundos, sin importar nada más. Durante miles de siglos, las civilizaciones de la amistad pensaron que, así como la mayoría de las especies terminan siendo A3, de igual forma, todas las especies A3 están condenadas a perecer por sus propias manos, de una u otra forma, sin salir jamás de la prisión de sus mundos. La selección natural dicta este orden natural. La minoría galáctica se convierte en la mayoría de los viajeros espaciales. Pero estaban equivocados, ¿verdad? Odié lo pequeño que sonaba la voz de mi hijo, pero ya no había marcha atrás. Sí, lo estábamos. No sabemos realmente cómo ocurrió, pero en cierto momento, de forma totalmente inesperada, nos encontramos con una raza joven llamada humanos. No notarías nada fuera de lo común con solo mirarlos. 2 piernas, 2 apéndices superiores, un cuerpo vertical con una cabeza justo arriba, y pelaje de distintas longitudes en la parte superior de su cabeza. Nada destacable. En realidad hay muchas razas de la amistad mucho más extrañas que los humanos, pero muy pronto nos dimos cuenta de que eran diferentes, y en esencia, más alienígenas que cualquier cosa que hubiéramos experimentado antes. Eran sin lugar a dudas y sin la menor sombra de duda, un ejemplo completo casi perfecto de una raza A3 pura. ¿Y tenían naves estelares? Sí, su tecnología era un poco más tosca que el estándar de la amistad, pero en general era comparable. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se comieron entre ellos en su propio planeta? Nadie lo sabe. Algunos especulan que una raza A1 desconocida les dio la tecnología para escapar de su sistema natal y se dispersaron demasiado como para destruirse por completo. Otros creen que los humanos son capaces de suprimir sus emociones violentas, ya sea biológicamente o mediante ingeniería social, durante lapsos lo suficientemente largos como para desarrollar tecnología espacial por sí mismos. Está bien. ¿Entonces nos sacaron de la mancha? ¿Querían comernos? ¿Con accidentes intencionales? No realmente. Al principio fueron mayormente amables. Sin embargo, algunas razas de la amistad adivinaron lo que se avecinaba. Los Falkra reaccionaron muy mal a la existencia de los humanos. Construyeron una nave nodriza inmensa en tiempo récord, 20 veces más grande que nuestros hábitats. Despojaron a varios planetas de todos sus minerales para hacerlo, y luego pusieron a toda su raza en suspensión criogénica y huyeron de la mancha por su cuenta. Los Pits, otra raza de la amistad, revelaron una tecnología nueva y sorprendente que nunca nos habían contado. Desarrollaron poderosos escudos de energía capaces de mantenerse alimentándose de la energía ambiental. Crearon muchos hábitats como el nuestro, y trasladaron a toda su raza a ellos. Los encerraron dentro de estos escudos y se sumergieron en la fotosfera de los soles de su mundo. Se volvieron prácticamente inalcanzables, aislándose del universo en general. ¿Qué son los soles? Ah, cierto, se me olvidaba que aún no sabes de eso. ¿No se los enseñan en la escuela todavía? En fin.
Basta con decir que dos razas abandonaron la amistad por completo para escapar de la presencia de los humanos. Nosotros no fuimos tan inteligentes como ellos y tuvimos que aprender la lección por las malas. Pero dijiste que los humanos no intentaban comerlos. No realmente. Al principio teníamos cautela, pero parecían bastante aceptables para ser una especie A3, siempre y cuando no te comunicaras con ellos por más de unos cuantos miniciclos seguidos, momento en el que sus emociones alienígenas empezaban a asomarse en su forma de hablar. Incluso querían unirse a la amistad cuando supieron de su existencia. Nos ofrecieron comercio, tecnología, obras de arte y filosofía, todo lo que se esperaría de un miembro de la amistad. Pero el problema con la ira es que, como cualquier otra emoción, no se siente todo el tiempo, solo en cierta medida. Y eso fue más que suficiente para causarnos un daño inmenso. Todo comenzó cuando algunas de las naves humanas independientes empezaron a asaltar naves de la amistad para obtener recursos. Sí, es una de esas cosas difíciles de asimilar. Una especie sapiente tratando a otra como un recurso, como mineral que se extrae o fruta que se arranca de un árbol. Pero eso fue exactamente lo que hicieron. Piratería lo llamaron. Cuando expresamos nuestro horror a los humanos y les pedimos que se detuviera, ellos dijeron que no había mucho que pudieran hacer, solo aumentar las patrullas. Traté de no pensar demasiado en lo que sucedía cuando una de esas patrullas humanas alcanzaba a los piratas y me concentré en la historia. Intentamos poner motores más grandes en nuestras naves para huir más rápido, pero solo funcionaba algunas veces. La gente estaba muriendo allá afuera, muriendo por las depredaciones de una raza A3. ¡Wow! Sí, y eso no fue todo. Más tarde su gobierno se fracturó, y de pronto, la Mancha era como una bola de fuego. Rebeldes y leales se causaban daños intencionales entre sí por millones. Como ese gran accidente del que te hablé, pero a propósito. En la mayoría de los casos no atacaron directamente a nuestros mundos, aunque hubo algunos incidentes aislados. Mis 4 pedúnculos oculares se estremecieron un instante, pero incluso el daño colateral fue más que suficiente para causarnos un perjuicio inmenso a nosotros y a las demás razas de la amistad. La inevitable autodestrucción profetizada por la selección natural había comenzado, a una escala mayor que cualquier otra vista antes, y nosotros fuimos arrastradas con ellos. Su ira y su agresión se propagaba como una plaga que consumía todo lo que tocaba, y no pudimos detenerla hablando con ellos, aunque lo intentamos. Vaya que lo intentamos. Para entonces, algunos de los otros ya habían comenzado a construir sus flotas de naves habitacionales, y nosotros los seguimos rápidamente. Así fue como llegamos hasta aquí, fuera de la Mancha, y por eso fuera de la ira de los humanos. Entre ellos mismos, a veces contra nosotros, quién sabe, quizás incluso contra el universo entero. Salimos de la Mancha, y ya no vemos sus bolas de luz, sus estrellas, en el cielo de nuestro domo. Gracias por explicarlo, papá. Pero lo único que entendí de todo esto es que hay alienígenas muy aterradores en esa Mancha. Es una lección más que suficiente, hijo. No necesitas entender nada más. Es lo mejor. Ahora volvamos a casa. Mañana tienes escuela. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.